Bienvenida a un nuevo episodio de Respira Mamá. Nos encontramos en este maravilloso hotel Cool Rooms Palacio de Atocha para hablar de un tema muy importante que es la maternidad y el sexo. Para ello tenemos con nosotros a Sonia Encinas, ella es sexóloga y es escritora. Hoy vamos a despertar y muchísimos de los tabús que hay alrededor de este tema. Así que nada, bienvenida Sonia, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, me parece un tema fundamental para tratar y bueno, agradezco muchísimo este tiempo que hayas tenido para poder venir aquí. Me apetece este ratito de charla y de calma y de sexualidad y maternidad. Muy bien, pues nada Sonia, yo quería hablar de tu libro que tenemos aquí, El sexo de las madres, sobre gozar y criar en este sistema. Este libro forma parte de una pregunta muy potente, ¿no? Que es ¿dónde está la libido de las madres? Yo te quería preguntar qué te llevó a poner el foco en este tema, sobre todo en ese cruce entre la maternidad, el deseo y el agotamiento, que me parece un tema muy importante. Pues de primeras está claro que mi propia maternidad, ¿no? O sea, que mi propia experiencia maternal me abrió muchas puertas y también me llevó a muchas preguntas, ¿no? Porque yo como profesional, como sexóloga, había acompañado a mujeres durante mucho tiempo, e incluso a mujeres que eran madres en ese momento, pero cuando atravesé mi propia maternidad me di cuenta, esto lo digo mucho, de que mi abordaje era insuficiente, había sido insuficiente, ¿no? Porque no había tenido en cuenta, porque no se estudia así en la formación, en ninguna formación podríamos decir, lo que es la experiencia maternal en sí, ¿no? Lo que yo además explico en el libro como sexología perinatal, que no existe como concepto, ¿no? Pero que justo en esa etapa de 0-3 y un poco antes, ¿no? Lo que ocurre con el embarazo, el parto y todo el posparto hasta esos más o menos 3 años, no lo estudiamos como una etapa que tiene unos factores muy concretos dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces, al llegar yo a esta vivencia, me di cuenta de que me faltaba mucha información, pero luego se unió también con que en esa etapa de posparto, que a mí me coincidió en pandemia, tuve como un parón, ¿no? Profesional, durante mucho tiempo dejé de acompañar, yo acompañaba sobre todo grupos, y cuando pasó esa etapa pandemia, mi peque ya tenía en torno a 1 año, me apeteció recuperar el tema de los acompañamientos en pareja, que hacía mucho tiempo que no los hacía, centrándome exclusivamente en parejas que estaban en contexto de crianza. Y claro, para mí eso fue el mejor, quizá uno de los máster más potentes de mi vida, ¿no? Porque ahí empecé a recopilar información que refutaba un poco la experiencia que yo estaba teniendo y que por supuesto la complementaba y la nutría mucho, ¿no? Y esto me parecía fundamental, porque yo lo que me encontraba y me sigo encontrando es algo que no es ajeno a las no madres, es decir, ni a nuestra etapa pre-ser madres, que es que el agotamiento, la carga mental, el estrés, nos quitan mucha energía vital, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la maternidad, que es una responsabilidad gigante, tu vida da un vuelco, especialmente cuando llega la primera maternidad, tu vida da un vuelco por completo y tú el tiempo y espacio que tenías antes, que quizá era limitado, pero bueno, era un espacio antes de ser madres, pues que te podías organizar mejor, ¿no? Que tenía mucha Sí, más flexibilidad. flexibilidad, eso Pero cuando es. llega la maternidad, ese espacio reducido que el sistema nos deja para el ocio ya directamente desaparece. Desaparece, Y sí. además de desaparecer ese espacio, también aumentan de forma exponencial las responsabilidades y también la preocupación, porque claro, la responsabilidad que tienes ya no es una responsabilidad por decirte que no le quiero quitar importancia, ¿no? Pero no es una responsabilidad laboral, es la responsabilidad de una vida, ¿no? De la vida de tu cachorro, con todo lo que además a nosotras en particular, como madres gestantes, nos mueve. Entonces, ahí, claro, para mí era una mezcla perfecta que abría la pregunta de, efectivamente, ¿dónde está el deseo de las madres? Porque es algo que yo me encontraba en las consultas una y otra vez, ese patrón de parejas, en el caso mayoritario, también había algunas parejas en las que, en el caso hetero, ellos tenían menos deseo, pero eso era muy puntual. Y lo que yo me encontraba como un patrón eran parejas en etapa de crianza, en esta etapa en la que yo empecé los acompañamientos centrándome en madres-padres, parejas en esta etapa en las que venían un poco con la preocupación de dónde estaba el deseo de ellas, ellos en su parte preocupados también porque podía estar pasando y ellas muy angustiadas, ¿no? con este asunto. Entonces, para mí conectaba primero esta situación con mi mirada feminista. Yo lo primero que hago es cuestionar, porque algo que últimamente digo mucho es que
me permito cuestionar un poco la etiqueta de falta de deseo. Lo estudiamos, nosotros desde mi rama sexológica, que es social, no hablamos de deseo hipoactivo, ¿no? Hablamos en todo caso de un deseo inhibido, pero yo ya ni siquiera utilizo esa etiqueta porque al final pongo en duda que realmente exista como tal una falta de deseo. Lo que pasa, que es un poco el hilo conductor del libro, es que me doy cuenta de que estamos buscando nuestro deseo donde no es. Pero eso no quiere decir que no tengamos deseo. Si yo sigo buscando mi deseo en mi pareja en esta etapa, pues quizá digo, pues no está el deseo. Pero la realidad es que las madres deseamos mucho, deseamos muchas cosas. Nuestro cuerpo en esta etapa está muy despierto. Y entonces eso me llevó a cuestionarme un poco pues toda la mirada desde la que yo había abordado la sexología en ese tiempo, ¿no? Que es como, pero no, yo me he creído esto de la etiqueta, pero al final la etiqueta de falta de deseo siempre nos la ponen en base a otra persona, al deseo que tiene otra persona, que generalmente es quien tiene más, ¿no? Porque claro, esto desmontaba también la creencia de que tener más deseo, o incluso, esto que también es bastante habitual, o tener siempre ganas, es el estado natural de una persona. Y yo digo, bueno, es que no es así. Tener siempre ganas no es un estado natural, porque el deseo fluctúa, ¿no? Y además está atravesado por muchas cosas, entre ellas el cansancio. Y que tener más ganas tampoco es mejor que tener menos. Y entonces, a partir de ahí, se abrió un camino que de repente me llevó a muchas mujeres y a muchas parejas que conectaban con ese discurso y que querían trabajarlo desde ahí. Y al final esto es un poco como lo que dio pie al libro, ¿no? El juntar dónde está el deseo de las madres, que ojo, viene de dónde está el deseo de las mujeres en este sistema, que es el clásico, ¿no? Que le parece que las mujeres deseamos menos, y eso me llevó a, ¿las mujeres realmente deseamos menos? ¿Las madres encima con menos espacio, es que desean menos o es que no tienen espacio? Súmale el agotamiento y claro, era importante decir, como digo en la contraportada, que si algo he aprendido es que no es que las mujeres tengan menos deseo, es que literalmente están hasta el coño, porque no pueden más. Entonces eso se convirtió un poco en el mantra, ¿no? del libro y sí, un poco como el impulso que hizo que naciese un libro de 400 páginas. ¿Por qué el deseo de las madres no desaparece sino que se transforma? ¿Y qué nos estamos perdiendo al no entender esa transformación? Mira, el deseo, yo diría, es que el deseo en cualquier caso siempre se transforma. Podemos decir el de las madres como el de cualquier persona humana, desde que nace hasta que muere, nuestros deseos van fluctuando, son dinámicos. Lo que pasa es que es curioso que en el caso del deseo sexual en concreto, con esa etiqueta, ¿no? Porque deseamos muchas cosas y podemos tener distintas ilusiones y proyectos de vida y deseo de ocio y deseo de placeres variados, pero en el momento en el que le ponemos la etiqueta de sexo parece que ya se reduce lo que tenemos que desear. Y algo que también he aprendido a través de mi profesión es que cuando hablamos de deseo, generalmente estamos hablando, cuando la gente llega y habla de deseo o dices que no tengo deseo, se refieren muy generalmente a deseo de una práctica genital, en concreto a una práctica coital, ¿no? Entonces, claro, el error está en a qué estamos llamando deseo. Se transforma no solo con la maternidad, se transforma a lo largo de la vida muchas veces y es importante que volvamos a reconectar con la idea de lo que el deseo es en amplio. Y en concreto, el deseo sexual de las madres se transforma en esta etapa por una cuestión biopsicosocial, ¿no? Por una parte hay un cambio hormonal gigante. Desde ayer, que estaba en mi etapa embarazo, en el final del embarazo, con mis estrógenos y progesterona elevados muy por encima de lo que luego es nuestro estado natural, al día siguiente, después del parto, que se produce una bajada que está por debajo de lo que luego es nuestra situación natural. Entonces, fisiológicamente, biológicamente, hay un cambio hormonal muy fuerte. Además, luego, súmale las creencias, aprendizajes que a nivel psicológico hayamos interiorizado acerca de lo que el sexo es, ¿no? Porque no olvidemos que también hemos aprendido culturalmente una idea de la maternidad que es aséptica, ¿no? Como es un poco de la Virgen María, que digo yo siempre, ¿no? La cultura nos dice que una madre es una madre abnegada, que no tiene sexo, básicamente, ¿no? Que no desea, que no es erótica, esto es lo que heredamos. Y ya sea a nivel consciente o inconsciente, esta idea está. Y luego a nivel social, ¿no? Que es que tú de un día para otro pasas a no descansar, a tener muchos miedos. En el momento postparto lo que se mueve emocionalmente solamente lo sabemos las que lo hemos pasado. Es como entrar en un túnel en el que de repente esa oscuridad te despierta miedos que no sabías ni que tenías. Entonces es tan fuerte la transformación que estamos viviendo en todos los sentidos que me apena que no lo podamos vivir porque enseguida nos llega el mandato de fuera de lo que tendríamos que estar haciendo.
¿Cuántas mujeres, digo yo, no nos permitimos atravesar el posparto desde ahí, ¿no? y escuchar todo lo que esa vivencia nos está trayendo? Porque enseguida nos vienen las exigencias externas, ¿no? Los debería, esto tendría que ser de tal manera, o yo creía que iba a ser de tal manera, las expectativas, y el deseo forma parte de ese pack también. Bueno, me parece muy interesante, hablabas de ese túnel, yo me he visto reflejada, creo que yo y muchísimas de las madres que nos están escuchando. En otras ocasiones, en otras entrevistas también han usado la metáfora del muro, ¿no? Hablaban de un muro, y yo quería preguntarte que si puede el cansancio crónico de la maternidad ser una forma de violencia estructural que afecta directamente al placer. Directamente, Directamente. absolutamente, ¿no? Al final, también por separar, porque creo que es importante, creo que la maternidad en sí conlleva un cansancio, porque, a ver, es extenuante físicamente tener un bebé todo el tiempo, o sea, cuidar, sostener, alimentar, o sea, al final es un trabajo físico que es cansado. Eso Físico en cualquier y mental. caso. Físico y mental que es cansado en cualquier caso, pero luego súmale la manera en la que maternamos en el sistema, ¿no? Que al final tenemos generalmente muy poca red de apoyo y esto es muy antinatural, es decir, que el vivir, y cada vez se está hablando más por suerte, o al menos en mi entorno, ¿no? Desde este sesgo, que precisamente el salir de esa crianza colectiva, esa individualidad nos deja solas y nos deja exhaustas y agotadas. Entonces, al final, la maternidad en sí es una labor y una responsabilidad muy grande y cansada, pero luego además hay que sumarle el extra de que hacerlo en un sistema que nos deja solas constantemente, sin red, sin apoyo y muchas veces con una falta de corresponsabilidad alarmante, claro, evidentemente es que, es que es muy fácil de entender, ¿no? Si yo vivo en supervivencia porque no llego, porque estoy agotada todo el día, porque estoy súper estresada, porque tengo mucho miedo, mi sistema nervioso ya está alterado. Al final, en modo supervivencia, no hay un excedente de energía que dedicarle al sexo y el sexo no es una necesidad en ningún caso. Entonces hay una parte que si yo no duermo, ¿cómo voy? ¿De dónde va a salir la energía, el excedente necesario para el deseo? Sí, es que no existe, es incompatible, ¿no? El cansancio, el agotamiento, el estrés, la ansiedad con el deseo sexual. Y lo que pasa es que muchas veces las mujeres me dicen, bueno, pero claro, ¿y qué hacemos? ¿No? Porque yo estresada he estado siempre, pero ha habido momentos en los que estaba estresada pero tenía sexo igual. Y entonces esto nos lleva a una clave que nos va a llevar a desmontar una generación mínimo, que es, pero ¿desde qué lugar lo estábamos teniendo antes? Porque también nos hemos habituado, hemos aprendido a generar deseo desde un tengo que, siendo como espectadoras. ¿No? La Sí, es que esto es algo que hay que hacer cuando tienes pareja, ¿no? Por ejemplo, todas estas creencias nos llevan a que es fácil que a nada que desmontes un par de elementos, te topas con esto, que dices, pues es que yo no tengo muy claro de dónde nacía mi deseo, o qué es lo que deseo yo, o qué prácticas. Y en ese sentido, la maternidad es un aprendizaje brutal, porque si algo te enseña la maternidad es a conectar con el cuerpo. Bueno, por lo menos te lo pone delante. Sí. A lo mejor puedes incluso taparlo, puedes ignorarlo. En modo supervivencia porque no tienes el escenario como para poder ocuparte. Pero la realidad es que en la maternidad el cuerpo grita en muchos sentidos. Chilla. El cansancio, los límites, ¿no? El hasta aquí, el no puedo más, el no puedo dar la teta y me despierta un montón porque ya estoy agotada. Como que la maternidad es cuerpo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no eso nos va a conectar con nuestra sexualidad también? ¿No? No va a ser un aprendizaje para después llevárnoslo a otros escenarios. ¿Cuál es el papel de la pareja en todo esto? Claro, o sea, ¿cómo pueden nuestras parejas ayudarnos a transitar este periodo de la maternidad? A mí me gusta mucho algo que hablé con mi pareja, ¿no? Y que también recogí en el libro porque me pareció una manera muy bonita de explicarlo. Al fin y al cabo nos faltan también esas referencias de las parejas que acompañan, pues hombres o madres no gestantes, que al final acompañan la vivencia y desde dónde, ¿no? Y desde qué referentes o desde qué recursos. Y mi pareja me explicaba para mí muy acertadamente que, claro, que al final el papel de quien nos acompaña, sea tu pareja o sea quien sea, o sea, tu madre, o que al final como criar solas es imposible, pues sea quien sea esa función, pero si hablamos de la pareja,
hace una función de satélite, ¿no? Decía mi pareja. Decía, yo entiendo que aquí hay una diada mamá-bebé que pues dura por lo menos la extrogestación de una forma muy potente, y yo entiendo que soy el satélite que cuida a esa diada y que de alguna manera sostiene, aporta, pero me dijo algo que me pareció muy revelador, que era que como padre tú te lo tienes que ganar, tú tienes que ganarte a tu criatura, porque decía, claro, mi hijo no me necesita, claramente, biológicamente nace conectado con la madre y necesita el cuerpo materno, y de esto habla muy bien Casilda Rodríguez, que la amo. Entonces, no me necesita, pero yo me tengo que currar que esto sea un vínculo seguro para mi hijo. Y desde el inicio de la vida, pues de la vida de mi hijo, mi pareja ha estado pues, sosteniendo, durmiéndole, acompañándole en su llanto, alimentándole luego cuando ya empezó la alimentación complementaria, es decir, que se fue ganando que fuese un espacio seguro, y esto se ve en el tiempo, ¿no? Entonces esa es la forma, ¿no? Yo diría que no es tanto que nos... por ponerme un poco tiquismiquis, por quitar la etiqueta, no es tanto que nos ayuden, sino que realmente se coloquen en una posición de ser adultos funcionales, que tú eres exactamente igual de responsable de esta diada que yo, solo que mi función, por una cuestión fisiológica, es una muy concreta y está como más clara, entre comillas, podríamos decir que está más clara, y tú tienes que buscar cuál es tu papel. Pero lo que está claro es que como maternar solas es imposible, es antinatural y además nos deja exhaustas. La situación ideal es criar en colectivo, ni siquiera en pareja, porque en pareja incluso somos pocos, pero poniéndonos en ese lugar, pues tú tendrás que buscar cuál es tu papel y sostener a esa diada y aprender y preguntar. Que luego hay una cosa también muy curiosa que escuchamos mucho, ¿no? Que nos dicen los hombres y en los grupos, ¿no? Que no ha habido referentes paternos, y es verdad, ¿no? Que bien, los hombres de hoy, padres corresponsables, vienen de generaciones, claro, donde los padres no estaban presentes en la crianza. No tenemos ese ejemplo, ¿no? Claro, pero yo digo, no, pero tienes el ejemplo de tu madre. Y ya está, ese es el único ejemplo, con ese ejemplo te vale. Mirar simplemente como ejemplo a la persona o personas que se han encargado de cuidarte, y desde ese lugar hacerlo como puedas tú. Pero que aprendemos todas, ¿no? Yo no sé, muchas veces decimos esto de que nosotras nacemos, como que nos dicen, es que tú lo llevas en los genes, lo de ser madre, que bueno, hay una parte fisiológica que evidente, ¿no? Que es así, pero sí. que en el inicio del libro desmonto un poco esto, porque es chocante, es como, no es que tú lo lleves en los genes, es que tú has estado toda tu vida escuchando que esto tú lo sabes hacer. Entonces llega tu maternidad y bueno, pues de alguna manera sabes hacerlo, y hay cosas que no te salen bien, que yo también he puesto un pañal del revés, que yo también he tenido mucho miedo en el inicio a dar alimentación complementaria y a que se ahogue, que yo he tenido esos miedos también. Lo que pasa es que bueno, pues he escuchado durante toda mi vida que esto es algo que las mujeres saben hacer, pero al final la realidad es que tú aprendes a través de tu experiencia, porque también pensaba que iba a hacer cosas que luego no pude hacer o que hice distinto, ¿no? Sin duda la propia experiencia, la mejor de los maestros, ¿no? Yo creo que es algo que hemos vivido las mamás, la mayoría de mamás, ¿no? Al final hay como muchísima información disponible sobre debes hacer esto, debes hacer lo otro, pero es verdad que la propia experiencia es la que marca esa diferencia, ¿no? Totalmente, es la experiencia. Sí. Yo quería preguntarte, Sonia, a mí me encanta hablar de tabús, yo siempre que tengo delante pues, a un experto como tú, me gusta sacar este tema porque al final creo que cuesta mucho hablar de deseo sexual maternal, creo que hay mucho juicio, hay mucha incomodidad, mucha vergüenza. Yo quería preguntarte por qué crees que existe esta incomodidad y por qué hay un silencio colectivo hacia este tema, porque claro, yo estoy hablando contigo que te dedicas a esto, te veo hablar con muchísima naturalidad, pero estas no son las conversaciones habituales en los círculos, ¿no? De mamás. Yo creo que hay otros temas, ¿no? La lactancia, bueno, otros temas que son muy importantes también, pero ¿por qué no se habla de esto? Lo primero es por el tabú sexual, es decir, que ese tabú no aplica solo a la maternidad, es un tabú general, y la sexualidad de las mujeres más en concreto, pero luego súmale el tabú de la sexualidad de las madres, que esto se une un poco con lo que te decía antes, que culturalmente nuestra idea de la maternidad es una maternidad, o sea, si hemos aprendido que el sexo es sucio y que las mujeres no tenemos permiso para vivirlos porque somos seres de luz limpios, si quieres ser una buena mujer, evidentemente, porque si no, entonces habrá una etiqueta que te pondrán, pues desde ese lugar la maternidad es como la experiencia de pureza culturalmente mejor representada.
Entonces ahí se une que ya de por sí el sexo y la sexualidad son un tabú, pero es que encima en el ámbito de la maternidad, que se entiende como digo culturalmente, estereotípicamente, es como el lugar más elevado de las mujeres, porque se espera de nosotras esto, ¿no? Desde los roles de género se espera que seamos esto. Madres abnegadas que no una vez, que tú lo que quieres en la vida es ser madre y que una vez que eres madre ya está, es todo lo que tú quieres. Esto lo hemos escuchado y de hecho incluso generaciones atrás lo hemos vivido. O sea, es muy posible que hayamos vivido de una u otra manera a nuestras abuelas en esa función de cuidados, por ejemplo, ¿no? Y esa era su función, qué buen trabajo hacían. Pero al final, si ponemos que desde ese lugar es como la experiencia más elevada que se espera de las mujeres, que esto evidentemente yo lo pongo o sea, lo critico en el libro, ¿cómo vamos a meter lo sexual? Si lo sexual es justo todo lo opuesto. Es como lo sucio, lo no permitido y lo que nos hace malas mujeres. Entonces es incompatible. Y por eso se da esta situación en la que digo muchas veces, es que el silencio de lo sexual, en el caso de la maternidad, es atronador realmente, porque hablamos de muchas cosas, hablamos de nuestros miedos, hablamos de la parte, pues esto, de la parte emocional, compartimos mucho en estos espacios de madres y de crianza, pero sin embargo el tema sexual, ese silencio es como muy revelador también. Total. Y es por esto, ¿no? Se junta el tabú con que además encima es lo menos permitido para una mujer si tú quieres ser una mujer de verdad, una buena mujer. Sonia, ¿la maternidad puede ser una oportunidad para que la mujer se reinvente sexualmente o esto es un privilegio de unas pocas nada más? Para mí lo es, pero es un privilegio. O sea, es decir, sin duda es una oportunidad para transformar toda tu vida y la sexualidad es parte de tu vida. Y si nos ponemos en concreto a hablar de lo sexual, precisamente por ser una revolución corporal y social tan grande y mental tan grande, al final ahí nacen, pues, por ejemplo, cosas que antes te gustaban cuando llega la maternidad, por todo lo que atravesamos a nivel cuerpo, ¿no? Tan intenso, esa experiencia tan intensa, pues lo mismo, todas esas cosas que antes me gustaban ya no me gustan y ahora me gustan a nivel erótico, sexual, otro tipo de intensidades, por ejemplo, si lo sabemos escuchar es muy transformador, porque claro, de lo que nos habla la maternidad que decíamos antes que el cuerpo nos grita, es que hay información. El cuerpo nos da información. Ahora, ¿sabemos escucharla y luego actuamos en coherencia? ¿O lo que hacemos es taparla y esperar que nos sigan gustando las mismas cosas y que nuestra sexualidad encaje en el mismo patrón que quizá ni siquiera antes encajaba? Que esto es lo que yo veo más veces, ¿no? Al final la oportunidad está en que la maternidad nos va a transformar y a nivel sexual va a traer cambios también. Si sabemos escucharnos primero nosotras, ¿no? Como acompañarnos en ese proceso, aprender de nuestra experiencia corporal, mental, y luego lo podemos vivir, nos acompañamos en pareja, ¿no? En el caso de que la haya, lo que trae después es brutal, porque también hablo del despuerperio, ¿no? Como de ese punto en el que tú empiezas a salir del posparto y se alinean varios factores que en mi caso estuvieron muy alineados, porque fue destete, recuperar ciclo menstrual justo hacia el final del posparto, ¿no? Como que eso fue dando cierre a mi propio posparto en torno a este año y medio o 2 años. Entonces, al final, ahí se alinearon todas estas cuestiones, que a veces pasa que tú recuperas el ciclo menstrual antes, pero es verdad que justo en esa etapa en la que tú empiezas a recuperar espacio corporal, tu situación fisiológica u hormonal empieza otra vez a volver a su estado anterior, ahí aparece otra vez el deseo y unas ganas muy fuertes de volver a reencontrarte contigo misma y de hacer cosas que son para ti, separadas de tu bebé. Y entonces en esta transformación también de hacer cosas con tu pareja, primero hacer cosas con tu pareja, hacer cosas, o sea, en intimidad también, quiero decir que salir a tomar algo o quedarte y darte unos abrazos o prepararte una cena romántica y claro que en esa, si te lo permites, esa cercanía que te va a traer te llevará al deseo sexual. Pero es súper curioso que en el momento en el que aparece un poquito de esto, ya estamos pretendiendo tener sexo coital. Y es que así no funciona, no le damos espacio a nuestra experiencia para que nos vaya guiando. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que no reconocen su cuerpo tras un parto y que sienten que no tienen derecho a sentirse sensuales, ¿no? ¿Qué les dirías? Es que un mensaje, o sea, por experiencia sé que es algo que requiere un proceso para desmontar, ¿no? Porque al final creo yo que teóricamente nos es fácil entenderlo, ¿no? El decir, bueno, es que tienes permiso, bueno, es que simplemente por el hecho de ser humana tú ya eres sexual, pero en cualquier caso la maternidad es una experiencia sexual.
tu embarazo, tu parto como acto sexual, tu posparto, la lactancia en caso de que sigas este tipo de alimentación, todo esto forma parte de tu sexualidad, porque si se dan es gracias a tu respuesta sexual. Hormonalmente las respuestas son no similares, son iguales. La oxitocina es lo mismo que necesitamos para un orgasmo, lo mismo que necesitamos para que nos suba la leche, lo mismo que necesitamos para que el parto se dé. Entonces, que esto ocurra forma parte de nuestra sexualidad. Entonces, simplemente por el hecho, si ahora nos centramos en la maternidad, simplemente por el hecho de vivir esto, es que sexual eres. ¿Cómo no? O sea, quizás estás en un momento hipersexual de tu vida. Lo que pasa es que tenemos que entender que lo que nos han dicho siempre es que ser mujer sexual es una mujer que tiene muchos coitos, como todo, ¿no? Que una persona que es muy sexual, que lo vemos muchas veces en los programas de televisión cuando de repente dicen no, yo soy una persona muy sexual, y la gente se refiere a que tienen mucha frecuencia sexual de sexo genital, especialmente de sexo coital. Entonces, eso hay que desmontarlo, porque ser muy sexual tú puedes no tener prácticas durante años o nunca en tu vida, da igual, prácticas sexuales compartidas, y ser sexual, porque es que nadie te puede quitar esto. Entonces, empecemos por ahí. Primero eres merecedora de sentirte sexual y sensual porque lo eres, y solamente por el hecho de haber atravesado esta experiencia estás en una etapa sexual muy potente de tu vida. Entonces nos tenemos que ver desde nuestro proceso y nuestra sexualidad, y no desde el guión sexual que yo pongo en mayúsculas en el libro, desde el guión sexual patriarcal que nos dice que lo sexual es lo que han contado ellos, ¿no? Bueno, Sonia, muchísimas gracias por desmontar estos mitos. Me parece súper, importantísimo y fundamental que este mensaje llegue a las mamás, que no se sientan raras, que no se sientan diferentes, que entiendan que están pasando pues, por un proceso por el que pasamos todas, que es normal y que no pasa nada. Nos quedamos con este mensaje tan bonito y nada, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor en tu proyecto acompañando a mamis en estas transiciones. Lo mismo para ti y para Muy bien, vosotras. Sonia, muchas gracias y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Respira Mamá. Gracias.